Lice Caballero y voy a hablar un poco acerca de los procesos cardíacos patológicos más comunes en el niño. Cuando hablamos de cardiopatía es aquella afección cardíaca que se manifiesta mediante vasos sanguíneos enfermos, problemas estructurales y coágulos sanguíneos. Es un problema cardíaco que se presenta al nacer, se produce por una formación anómala del corazón durante el desarrollo fetal. El tratamiento de las cardiopatías congénitas, cuando se precisa, suele ser quirúrgico. En algunos casos, la alteración puede corregirse con una única intervención quirúrgica, pero en las cardiopatías congénitas más complejas suele ser necesario la realización de varias cirugías. La insuficiencia cardíaca es producida cuando el músculo cardíaco no bombea sangre de la manera que debería. La sangre con frecuencia retrocede y provoca que se acumulen líquidos en los pulmones y en las piernas. La acumulación de estos líquidos puede provocar falta de aire e hinchazón de las piernas y los pies. Presenta además síntomas como hinchazón o edema, también en el vientre, hígado y venas del cuello, así como también dificultad para respirar, cansancio, mala alimentación y aumento de peso en bebés. En cuanto al rol que debe ejercer el enfermero en la atención al niño con problemas cardíacos, se presenta la instalación del catéter venoso central y el cuidado del mismo durante su permanencia, la monitorización electrocardiográfica continua, valorar signos de bajo gasto cardíaco, registro de signos vitales y la presión venosa central. Vigilar que pueda hacer sus actividades comunes sin cansarse y mantener al enfermo en reposo absoluto. Cuando hablamos de las complicaciones respiratorias que se presentan en el recién nacido, podemos mencionar la anoxia fetal, que se da antes del parto. Se trata de una etapa temprana de asfixia al nacer el feto. La falta de oxígeno en el feto puede ocasionar diferentes riesgos en él, teniendo en cuenta que afecta tanto a los órganos como al sistema renal, respiratorio, digestivo, metabólico, cardiovascular y central del bebé. Gracias. Buenos días, mi nombre es Milexa Rangel y hoy les vengo a hablar sobre la hipoxia fetal en el nacimiento. Una condición llamada como hipoxia es una etapa temprana de la asfixia del nacimiento. La hipoxia se caracteriza por niveles de oxígenos insuficientes en la sangre y en los tejidos. El síndrome de dificultad respiratoria neonatal ocurre en los bebés cuyos pulmones no se han desarrollado todavía totalmente. La enfermedad es causada principalmente por la falta de ausencia resbaladiza y protectora de la sustancia llamada surfactante. Ahora hablaré sobre los cuidados de enfermería en los niños con complicaciones respiratorias, en este caso los recién nacidos. Las enfermeras debemos realizar la aspiración de secreciones que presente el paciente y así proporcionar una ventilación mecánica más efectiva y evitar lesiones en la mucosa. Debemos utilizar el respirador mecánico para ayudar al bebé a inhalar aire. También debemos proporcionar oxígeno adicional o oxígeno suplementario, aplicar surfactante artificial y el control de sus signos vitales. Colocación de la sonda orogástica, medición de diuresis, mantenimiento de la vía aérea, observación y manejo estricto del soporte ventilatorio mecánico. También debemos realizar el cumplimiento del tratamiento pautado teniendo en cuenta los 5 correctos, que son paciente, hora, medicación, dosis y vía. Ahora voy a hablar sobre la valoración de enfermería. La enfermera debe evaluar la necesidad de moverse del bebé, la necesidad de dormir, necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales, necesidad de comer y beber adecuadamente, necesidad de respirar normalmente. Esos son los principios que debemos tener en cuenta cuando un bebé presenta el síndrome de dificultad respiratoria. Ahora hablaré sobre el plan de atención. El plan de atención de los cuidados de enfermería debe ser integral, basado en las necesidades que presenta todo paciente y también teniendo en cuenta los riesgos de mortalidad y en relación directa a la patología, al tratamiento y a su condición de prematuras. Desde el abordaje teórico se puede dividir que el síndrome de insuficiencia respiratoria en 2 aspectos fundamentales: los cuidados respiratorios centrados en la oxigenación, mantenimiento de la vía aérea y terapia de reemplazo de surfactante, y de los cuidados no respiratorios que hacen a los cuidados integrales del predeterminado y afectan directamente su condición respiratoria. Y por último, pero no menos importante, hablaré sobre cómo debe manejarse una incubadora. Debemos mantener constantemente la humedad ambiental y la temperatura del recién nacido con el mínimo de gasto de energía. También debemos proporcionar una perfecta visibilidad del recién nacido, mantener al recién nacido aislado del medio ambiente y
La incubadora debe tener un buen funcionamiento y mantenimiento y así evitará complicaciones y pérdida de tiempo. También es de suma importancia verificar la temperatura de la incubadora para evitar posibles quemaduras al recién nacido. Muchas gracias. Rol de enfermería en la atención de niños con problemas respiratorios. Eso es un caso clínico de niños que acuden a urgencias con sintomatología que sugiere la presencia de un cuadro de disnea. La disnea es una sensación subjetiva de falta de aire junto a una percepción de trabajo respiratorio excesivo. En pediatría, sobre todo en niños, valoraremos si hay signos de dificultad para respirar en ellos. Asma bronquial. El asma es una enfermedad respiratoria caracterizada por inflamación crónica en las vías aéreas, los bronquios, que causa episodios recurrentes de sensación de falta de aire, la disnea, pitos en el pecho con la respiración, las sibilancias, tos y sensación de opresión en el pecho. La bronquitis. La bronquitis aguda, a veces también llamada resfriación del pecho o resfriado del pecho, ocurre cuando las vías respiratorias en el pulmón se inflaman y producen mucosidad en los pulmones. Eso es lo que hace toser. La bronquitis aguda puede durar menos de 3 semanas. La bronquiolitis. La bronquiolitis es una infección respiratoria frecuente entre los bebés. Uno de sus síntomas es la dificultad para respirar, que puede ser escalofriante. La neumonía. La neumonía es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Los sacos aéreos se pueden llenar de líquido o pus, material purulento, lo que provoca tos con flema o pus, fiebre, escalofrío y dificultad para respirar. El plan de acción de enfermería. El plan de cuidado de enfermería es un instrumento para documentar y comunicar la situación del paciente, cliente, los resultados que se esperan, las estrategias, indicaciones, intervenciones y la evaluación de todo ello. Se dividen en 5 partes: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.